Bueno, yo coincido con su apreciación, digamos, en el siguiente contexto. El señor presidente de la República no salió tan mal de su rendición, de su presencia, de su comparecencia a la Asamblea Legislativa, pero también no puedo dejar de resaltar que el sistema democrático estructurado en nuestra Constitución, con sus deficiencias o con sus fortalezas, también sale fortalecido, porque el ejercicio de control político que se practicó ayer en el diseño constitucional costarricense cumplió su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del sistema de control político de las comisiones especiales investigadoras? Bueno, es que la población, a través de sus representantes, puedan darse cuenta de qué ocurrió relativo a ciertos asuntos que son de interés de la Asamblea Legislativa. Y hoy los costarricenses, de voz del señor presidente de la República, tenemos un acta, tenemos videos, tenemos una serie de instrumentos que nos permiten informarnos de qué ocurrió con el funcionamiento y la fallida creación por medio de decreto ejecutivo de lo que se ha denominado como la UPAP. Y entonces en ese contexto puede uno juzgar si es valioso o no. El sistema funcionó y ahora le va a corresponder a la comisión empezar a hacer un cierre sobre esa investigación y entonces ya luego veremos qué produce. Pero fue una comparecencia que guardó las formas, que le permitió a los costarricenses tener acceso a información, a los que estén interesados en informarse de esta situación, y además no puede la Asamblea Legislativa quejarse de que el señor presidente no les prestó atención. La cantidad de horas que el señor presidente de la República le dedicó ayer al Parlamento me parece que es también digno de reseñar. La disponibilidad que él le mostró a la Asamblea Legislativa es un punto alto en su rendición de cuentas en esta comparecencia. Así que con ese contexto general puedo decir que nos acercamos a su posición, por lo menos yo me acerco a su posición, don Rada. Sergio, ¿a vos qué te parece lo que pasó ayer y el resultado de la comparecencia? Cuando yo pienso que el presidente ganó, no es solo porque no salió tan mal, efectivamente, como lo señala don Alex, sino porque el estado de situación es exactamente el mismo que cuando entró. Y el presidente tenía muy poco que ganar ayer, pero tenía mucho que perder. Y me parece que no perdió mucho. Sergio, ¿vos qué te parece? Sí, bueno, comencemos por eso último. Me parece que en lo sustantivo, bueno, la parte de las formas y demás, ya don Alex las planteó, él como experto en esa área, y porque además vivió por dentro lo que significa una comisión de estas, en su rol de diputado y demás. Yo lo que diría es que, en términos sustantivos, si me aboco a lo que era la naturaleza del acto que presenciamos ayer, que es una comparecencia de una comisión que investiga, como dijo don Alex, un tema de interés público, de interés legislativo, y entonces creyó a lo largo del proceso que ha venido siguiendo esa comisión, que era pertinente terminar el periodo de comparecientes con nada menos que la figura de la autoridad política superior, que es el presidente, porque se suponía iba a aportar una serie de elementos, de insumos que iban a ser todavía más revelador lo que ellos están finalmente tratando de investigar. Desde esa perspectiva, evidentemente, salvo mejor criterio de los compañeros, no se aportó nada sustantivo adicional. Es decir, si esa era la expectativa de la actividad y la razón por la que las y los señores diputados, miembros de esa comisión, en su momento decidieron convocar al presidente a que compareciera, me parece que no se sacó mayor logro al respecto. En eso coincido con vos, Randall. Al final quedó exactamente la misma tesitura, salvo un par de cosas ahí que podemos hablar más adelante, que tampoco, vamos a ver, que tampoco son tan profundamente reveladoras, y cuidado, y más bien, como lo dijo alguien ya por ahí experto en esto, más bien le da argumentos
a favor suyo al señor presidente en el otro estrado en el que se está desarrollando una investigación, como lo es el estrado judicial sobre esta misma temática. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, sí, es una actividad en la que el presidente sale bien librado porque no se perjudicó la imagen, no dio revelaciones tan importantes que pudieran eventualmente perjudicarlo a él, porque la argumentación que él da a favor suyo, digamos, era la que ya sabíamos, y lo único que hizo, y esto tengo que reconocerlo, fue mantener un hilo conductor muy afinadito. Se ve que lo entrenó bastante bien, y prácticamente sus primeros 30 minutos fueron el derrotero con el que siguió respondiendo a lo largo de todas las diferentes interrogantes a las que se vio sometido. Más bien, cuando se salió un poquito de ese guión fue cuando se comenzó a trastabillar. Pero entonces aquí vengo a la otra parte. Desde el punto de vista de lo que no era el objeto específico de la comisión y la naturaleza de la actividad de ayer, pues sí nos arrojó a los que lo vemos desde fuera elementos interesantes, porque nos apunta por dónde pueden ir las balas y los fuegos a partir de lo que yo considero es el banderazo no formal de salida de la campaña preelectoral. La campaña electoral arrancará en octubre, ciertamente, cuando el tribunal convoque, pero ya estamos en un año preelectoral con una efervescencia impresionante en los distintos partidos. Ya se ve reflejado eso en el comportamiento de las distintas bancadas, inclusive en el proceder mismo del señor presidente, y efectivamente lo de ayer era un buen punto para dar ese arranque. Ayer, como se dice popularmente, si esto fuera equivalente a un juego de póker, estaban los jugadores ya tirando sus primeras manos, y evidentemente podían generar resultados favorables a sus intereses o más bien desfavorables a lo que esperaban originalmente alcanzar. Pero desde el punto de vista de la mera observancia de lo que pasó, sí es muy interesante, porque se fueron identificando los distintos actores, los diferentes enfoques y más o menos por dónde podrían venir, repito, las próximas escaramuzas ya en el marco eminentemente electoral. Pero sí, creo que en ese otro contexto también me parece que el presidente sale bien librado, y su partido político, que eso es también importante de reseñar. En el contexto de lo que acabo de decir, no se puede obviar que el Partido de Acción Ciudadana también está haciendo su juego, y me parece que ayer aquí termino, no tanto por mérito propio, ¿verdad?, sino porque los oponentes no fueron lo suficientemente sagaces, con excepción, ahora la podemos ver más adelante, pero me parece que la dejaron ir algunos, y como dijeron alguien por ahí, fueron a buscar lana muchos, y la mayoría salieron trasquilados. Los políticos tienen un problema en general, entre muchos. Por ejemplo, los diputados a veces, los 57, pero los asesores también, viven como en una burbuja especial, ¿verdad? Entonces, la falta de contacto con el exterior me parece que a veces los hace pensar como piensa solo su grupo. Entonces, por ejemplo, yo he conversado con muchos diputados que creen que ayer el presidente quedó por el suelo, porque claramente quienes les alimentan esa imagen son sus compañeros y los asesores. Y en Casa Presidencial todo lo contrario, creen que el presidente no solo no salió perdiendo, sino que derrotó completamente a los diputados. Y tienen ese mismo problema, viven demasiado enjaulados entre ellos mismos. Pero cuando uno sale a hablar con la gente común y corriente, y uno de gente común y corriente, resulta que lo que más habla la gente hoy de la comparecencia ayer del presidente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, es el elemento en todo el relato que en términos de opinión pública, no en términos ni políticos ni jurídicos, en términos de opinión pública, lo que quedó de la comparecencia del presidente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gustavo. Sí, Randall, vamos a ver, yo creo que efectivamente, para hacer una síntesis, ¿qué se esperaba de la comparecencia del presidente? Se esperaba que en medio de, efectivamente, concuerdo completamente con Sergio, en medio de la pre-campaña electoral, ¿verdad? Efectivamente lo que se buscaba era dejar lo suficientemente golpeado al presidente de la República como para que efectivamente el tema de la UPAD pudiese constituirse en uno de los puntos fundamentales de la campaña electoral próxima, ¿verdad? Para poder, digamos, derrotar al PAC o empezar derrotando al PAC. Creo que eso no se logró, ¿verdad? Ahorita vemos por qué.
Punto número 2, ¿qué es lo que había en medio, Randall? Lo que había en medio era una pugna de dos narrativas, una pugna de dos historias. Cada una de sus narrativas, cada una de sus historias tenía buenos y malos, tiene sus propios giros, su propio drama, ¿verdad? Sus propias conclusiones y preconclusiones elaboradas. Entonces había una narrativa que lo que decía era que esto se trató de un error. Lo de Lopaz fue un error. Y entonces no hay responsabilidad porque nadie quiso esto, todo el mundo quería cosas buenas de este tema, ¿verdad? Entonces el presidente se centró básicamente en esa narrativa y por el otro lado está la otra narrativa que lo que dice es, no señor, eso no fue un error, esto fue espionaje, ¿verdad? Y ahí quieren llevar todo hacia el tema de la narrativa del espionaje y ahí hay buenos y malos, hay más malos que buenos, ¿verdad? Pero efectivamente, digamos, esa era la pugna en donde tenía que dirimirse. Ayer era el punto culmine, la cúspide de todo este proceso en donde los diputados y las diputadas se suponía, y ahí concuerdo con usted, que en un partidito, un equipito, porque este gobierno no puede ser un equipo, digamos, con una de primera división, no, un equipo que está en primera división, pero que es un equipo de media tabla para abajo, ¿verdad? Porque así está rankeado, no es un gobierno que las tenga todas consigo, ¿verdad? Se esperaba que llegara a cancha ajena y además saliera como Hungría ¿verdad? Como El Salvador-Hungría, 10-1 y se fuera para la casa. Pero resulta que no sucedió. ¿Por qué? Porque las dos narrativas, ni el presidente logró que lo movieran de su propia narrativa de que esto fue un error, ni los diputados lograron comprobar completamente de que esto se trataba de espionaje. Los que estuvieron más cerca, y ahora yo concuerdo con Sergio probablemente, ¿verdad? Hubo 3 diputaciones que estuvieron cercanas y se enfocaron en ese hecho. ¿Por qué el partido quedó mal? Porque estos 3 jugadores dieron la camiseta, se sudaron la camiseta, estas 3 jugadoras hicieron lo imposible, tiraron a Marco, hicieron lo mejor, pusieron a sudar al portero, casi lo hacen enojar, pero sin embargo, hubo los otros 8 jugadores que llegaron a hacer cualquier cosa, incluso unos hasta hablarle solamente a la gradería. Entonces, evidentemente, en un partido así, no ganó uno, no ganó el otro, pero como se suponía que era una derrota, y que este era el punto, es que usted tiene al presidente de la República sentado en el medio del plenario legislativo, con una situación no vista antes, con todas las posibilidades de derrotarlo, con todas las fracciones armadas para que precisamente fuese una carnicería completa, y no lo fue. Entonces, claro, el presidente puede salir, ¿verdad? Salió caminando tranquilo, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque solamente 3 jugadores, realmente, 2 jugadoras y un jugador lo pusieron a sudar. Eso es lo que básicamente sucede en esto. Evidentemente los políticos le van a contar a usted, Randall, dimos todo en la cancha, Randall, vieras, el equipo técnico y aquí los jugadores, y usted sabe cómo es el fútbol, ¿verdad? Y del otro lado también le dicen, no, hombre, el portero y los jugadores y la defensa. No, o sea, aquí cada quien jugó con un librillo muy bien armado, de los que se pusieron serios, de los que efectivamente se tomaron esto con la seriedad del caso, y los que se lo tomaron esto como una charlatanería, o se lo tomaron en serio, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Convirtieron esto en un espectáculo de 8 horas que pudo haber resumido en 1 hora y media, probablemente. Bueno, prácticamente todo estaba resumido en la declaración inicial del presidente, Gustavo. Prácticamente, y si usted toma las declaraciones de las preguntas que hicieron José María Villalta, la diputada Silvia Hernández y la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, usted se da cuenta que efectivamente apuntaban al centro, a la médula del tema de lo que se estaba tratando ahí.